Suma teológica. Parte Prinudus Doae. Cuestión 45 de la audacia. Pasamos ahora a tratar de la audacia. Q. Pasto distinto. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. ¿Es la audacia contraria al temor? ¿Cómo se relaciona la audacia con la esperanza? De la causa de la audacia, de su efecto. Artículo 1. ¿Es la audacia contraria al temor? Lat. Objeciones por las que parece que la audacia no es contraria al temor. 1. En efecto, dice San Agustín en el libro Octoginta Triumque Est, que la audacia es un vicio. Ahora bien, el vicio es contrario a la virtud. Luego, no siendo el temor virtud, sino pasión, parece que la audacia no es contraria al temor. 2. Una cosa tiene un solo contrario, pero la esperanza es contraria al temor. Luego la audacia no lo es. 3. Cada pasión excluye la pasión opuesta, pero lo que se excluye por el temor es la seguridad, pues dice San Agustín en Segundo Confes que el temor toma precauciones por la seguridad. Luego la seguridad es contraria al temor, luego la audacia no lo es. Contra esto está lo que dice el filósofo en Segundo Rhetoric, si que la audacia es contraria al temor. Respondo. Es de la esencia de los contrarios que haya entre ellos la máxima distancia, como se afirma en X Metaphys. Ahora bien, lo que más dista del temor es la audacia, pues el temor rehúye el daño futuro a causa de su victoria sobre el que teme, mientras la audacia afronta el peligro inminente por razón de su propia victoria sobre el peligro mismo. Luego manifiestamente la audacia es contraria al temor, a las objeciones 1. La ira y la audacia y los nombres de todas las pasiones pueden tomarse en 2 sentidos. Primero, en cuanto implican absolutamente los movimientos del apetito sensitivo hacia algún objeto bueno o malo, y así son nombres de pasiones. Segundo, en cuanto que juntamente con este movimiento implican un alejamiento del orden de la razón, y así son nombres de vicios, y en este sentido habla San Agustín de la audacia, mientras que nosotros hablamos ahora de la audacia, según el primer sentido. Una cosa bajo el mismo aspecto no tiene muchos contrarios, pero nada impide que los tenga bajo diversos aspectos. Y así se ha dicho anteriormente, Kit 23a 2, que las pasiones del irascible tienen una doble contrariedad. La primera, por la oposición del bien y del mal, y de este modo el temor es contrario a la esperanza. La segunda, por la oposición del acercamiento y del alejamiento, y así la audacia es contraria al temor, mientras que la desesperación lo es a la esperanza. 3. La seguridad no significa algo contrario al temor, sino la mera exclusión del temor, pues se dice, estar seguro aquel que no teme. Por tanto, la seguridad se opone al temor como privación, y la audacia como contrario, y así como lo contrario incluye en sí la privación, así la audacia incluye la seguridad. Artículo 2. ¿Sigue y audacia a la esperanza? Lat. Objeciones por las que parece que la audacia no sigue a la esperanza. 1. En efecto, la audacia es respecto de los males y cosas terribles, como dice Thérèse Ethic, pero la esperanza mira al bien, como se ha indicado anteriormente. Q 41. Luego tienen diversos objetos y no son de un mismo orden. Luego la audacia no sigue a la esperanza. Toi. Como la audacia es contraria al temor, así la desesperación lo es a la esperanza, pero el temor no sigue a la desesperación. Antes bien la desesperación excluye el temor, como dice el filósofo en Sunde Rhetoric. Luego la audacia no sigue a la esperanza. 3. La audacia tiende a un bien, esto es, a la victoria, pero tender al bien arduo es propio de la esperanza. Luego la audacia es lo mismo que la esperanza, y por consiguiente no sigue a ésta. Contra esto está lo que dice el filósofo en 3 Ethic, o que aquellos que tienen buena esperanza son audaces. Luego parece que la audacia sigue a la esperanza. Respondo, como ya se ha indicado muchas veces, Q 22 tu anta Q 25 1 Q 41. Todas estas pasiones del alma pertenecen a la potencia apetitiva, y todo movimiento de la potencia apetitiva se reduce a una prosecución o a una huida, y la prosecución o huida es de algo, ya directa, ya indirectamente, directamente o de suyo.
La prosecución es del bien y la huida del mal. Pero indirecta o accidentalmente, la prosecución puede ser del mal por razón de un bien adjunto, y la huida del bien por razón de un mal anejo, mas lo que es accidental sigue a lo que es esencial y directo, y, por consiguiente, el acercamiento al mal sigue a la aproximación al bien, como la huida del bien sigue a la huida del mal. Ahora bien, estas cuatro cosas corresponden a cuatro pasiones, pues la prosecución del bien pertenece a la esperanza, la huida del mal, al temor, la aproximación al mal terrible, a la audacia, y la huida del bien, a la desesperación, de donde resulta que la audacia sigue a la esperanza, pues por lo mismo que alguien espera superar una cosa terrible e inminente, la persigue audazmente. Pero la desesperación sigue al temor, pues la razón de que uno desespere es porque teme la dificultad aneja al bien que debería esperar. A las objeciones 1. El argumento concluiría si el bien y el mal fuesen objetos que no guardasen relación entre sí, pero como el mal tiene alguna relación con el bien, puesto que es posterior al bien, como la privación lo es al hábito, por eso la audacia que acomete al mal sigue a la esperanza que se dirige al bien. Tú, aunque el bien es, absolutamente hablando, antes que el mal. Sin embargo, la huida se debe al mal con anterioridad al bien, como la aproximación se debe al bien con anterioridad al mal. Y por lo tanto, así como la esperanza es anterior a la audacia, así el temor lo es a la desesperación. Y de igual modo que no siempre del temor se sigue la desesperación, sino cuando fuere intenso, tampoco de la esperanza se sigue la audacia, sino cuando fuere vehemente. 3. La audacia, aunque es acerca de un mal al que está unido el bien de la victoria, en la apreciación del audaz, mira, sin embargo, al mal, mientras que la esperanza mira al bien adjunto, y de la misma manera, la desesperación mira directamente al bien que rehuye, mientras el temor mira al mal adjunto. Por consiguiente, propiamente hablando, la audacia no es una parte de la esperanza, sino su efecto, como tampoco la desesperación es parte del temor, sino su efecto. Y por esta misma razón la audacia no puede ser pasión principal. Artículo 3. ¿Es algún defecto la causa de la audacia? Lat. Objeciones por las que parece que algún defecto es causa de la audacia. Tío. En efecto, dice el filósofo en el libro de Problematibus, que los amadores del vino son fuertes y audaces, pero del vino proviene el defecto de la embriaguez. Luego la audacia es causada por un defecto. Do. Dice el filósofo en Segundo Rhetoric, que los que no han experimentado los peligros son audaces, pero la inexperiencia es un defecto. Luego la audacia es causada por un defecto. 3. Los que han sufrido injusticias suelen ser más audaces, como también las bestias cuando son heridas, según dice Der Zoroetic, pero sufrir injusticia es un defecto. Luego la audacia es causada por un defecto. Contra esto está lo que dice el filósofo en Segundo Rhetoric, que la causa de la audacia tiene lugar cuando hay en la imaginación esperanza de cosas saludables como existentes cerca, y de las cosas temibles o como no existentes, o existiendo lejanas, pero lo que pertenece al defecto implica o separación de las cosas saludables o proximidad de las terribles. Luego, nada de lo que pertenece al defecto es causa de la audacia. Respondo. Como se ha indicado anteriormente, A1 y 2, la audacia sigue a la esperanza y es contraria al temor, por lo cual, todo lo que por su naturaleza está ordenado a causar la esperanza o a excluir el temor es causa de la audacia, y como el temor y la esperanza, e incluso la audacia, consisten, por ser pasiones, en un movimiento del apetito y en una transmutación corporal. La causa de la audacia puede considerarse de dos maneras, ya en cuanto a suscitar la esperanza, ya en cuanto a excluir el temor, la primera por parte del movimiento apetitivo y la segunda por parte de la transmutación corporal, por parte del movimiento apetitivo que sigue a la aprehensión. Se suscita la esperanza, causa de la audacia, por aquello que nos hace estimar como posible el conseguir la victoria, bien sea por el propio poder,
como la fortaleza corporal, la experiencia en los peligros, la abundancia de riquezas y otras cosas similares, o bien por el poder de otros, como la multitud de amigos o de cualesquiera otros auxiliares, y principalmente si el hombre confía en la ayuda divina, por lo cual quienes están en buena relación con las cosas divinas son más audaces, según dice también el filósofo en Segundo Retóric, y el temor se excluye, en cuanto a esta manera, por el alejamiento de lo terrible amenazador. Por ejemplo, no teniendo enemigos por no haber causado daño a nadie, el hombre no ve que le amenace peligro alguno, pues los peligros parecen amenazar especialmente a quienes han causado daño a otros. En cambio, por parte de la transmutación corporal, la audacia es causada mediante la suscitación de la esperanza y la exclusión del temor, por aquellas cosas que producen calor alrededor del corazón, por lo cual dice el filósofo en el libro de Partibus Animalium que aquellos que tienen el corazón pequeño cuantitativamente son más audaces, y los animales que tienen el corazón grande cuantitativamente son tímidos, porque el calor natural no puede calentar tanto un corazón grande como uno pequeño, del mismo modo que el fuego no puede calentar tanto una casa grande como una pequeña. Y en el libro de Problematibus dice que los que tienen pulmón sanguíneo son más audaces por el calor del corazón que resulta de ello. Y en el mismo lugar afirma que los amadores del vino son más audaces por el calor del vino. Por eso también se ha dicho anteriormente, Kiosep 46, que la embriaguez contribuye a dar buena esperanza, pues el calor del corazón rechaza el temor y suscita la esperanza por la extensión y amplitud del corazón. A las objeciones 1. La embriaguez causa la audacia, no en cuanto es un defecto, sino en cuanto produce la dilatación del corazón, y también en cuanto crea la imagen de una cierta grandeza. Los que no tienen experiencia de los peligros son más audaces no por un defecto, sino accidentalmente, es decir, en cuanto que por su inexperiencia no conocen la propia debilidad ni la presencia de los peligros, y así, por la eliminación de la causa del temor, resulta la audacia triun, como indica el filósofo en Segunda Retóric, y los que han sufrido injusticia se hacen más audaces, porque estiman que Dios socorre a los que padecen injusticia, y de esta manera queda claro que ningún defecto causa la audacia a no ser accidentalmente, en cuanto tiene adjunta alguna excelencia verdadera o imaginaria, por parte de sí o por parte de otro. Artículo 4. ¿Son los audaces más valerosos al principio que en medio del peligro? Lat. Objeciones por las que parece que los audaces no son más valerosos al principio que en medio del peligro. Wall. En efecto, el temblor es producido por el temor, que es contrario a la audacia, como es evidente por lo dicho. Y no sinian entonces 1Q. 3. Pero los audaces a veces tiemblan al principio, como dice el filósofo en el libro De Problematibus. Luego no son más valerosos al principio que hallándose en medio del peligro. Con el aumento del objeto se acrecienta la pasión, de modo que, si un bien es amable, también un mayor bien es más amable. Pero lo arduo es el objeto de la audacia, luego, aumentado lo arduo, se aumenta la audacia. Ahora bien, el peligro resulta más arduo y difícil cuando está presente. Luego entonces debe crecer más la audacia. Las heridas recibidas provocan la ira, pero la ira causa la audacia, pues dice el filósofo en Segundo Retóric, que la ira da atrevimiento. Luego, cuando ya se hallan en medio del peligro y son heridos, parece que se hacen más audaces. Contra esto, está lo que dice Dacer Ethic, que los audaces son precipitados y animosos antes de los peligros, pero ya en ellos se retiran. Respondo. La audacia, siendo un movimiento del apetito sensitivo, sigue a la aprehensión de la potencia sensitiva. Ahora bien, la potencia sensitiva no compara ni examina cada una de las circunstancias de una cosa, sino que forma un juicio inmediato, mas ocurre a veces que es imposible conocer en la aprehensión inmediata todas las dificultades que se presentan en un asunto determinado, de ahí que surja un movimiento de audacia para hacer frente al peligro, y por eso,
Cuando experimentan el peligro mismo, sienten una dificultad mayor de la que se habían figurado y, en consecuencia, ceden. En cambio, la razón es capaz de examinar atentamente todo lo que ofrece dificultad en un asunto, y por eso, los fuertes, que afrontan los peligros según el juicio de la razón, al principio parecen remisos, porque no acometen con pasión, sino con la debida deliberación, mas cuando se hallan en medio de los peligros, no experimentan cosa alguna imprevista, sino que algunas veces son menores de lo que habían pensado de antemano, y por eso son más perseverantes, o también porque afrontan los peligros por el bien de la virtud, y su voluntad del bien se mantiene firme en ellos por grandes que sean los peligros, mientras que los audaces lo hacen por la mera apreciación que produce en ellos la esperanza y excluye el temor, como se ha dicho, amínonos 3, a las objeciones 1. También en los audaces sobreviene el temblor a causa de la retirada del calor desde las partes exteriores a las interiores, como asimismo en los que temen, pero en los audaces se retira el calor hacia el corazón, mientras que en los que temen hacia la región inferior. 2. El objeto del amor es el bien absolutamente considerado, por lo cual, aumentado el bien absolutamente, aumenta el amor. En cambio, el objeto de la audacia es un compuesto de bien y de mal, y el movimiento de la audacia hacia el mal presupone el movimiento de la esperanza hacia el bien, y por eso, si se añade tanta dificultad al peligro que sobrepasa la esperanza, el movimiento de la audacia no seguirá, sino que disminuirá. En cambio, si el movimiento es de audacia, cuanto mayor es el peligro, tanto mayor se reputa la audacia. 3. Una lesión no causa la ira, a no ser que se suponga alguna esperanza, como se dirá más adelante. Cupo 46 amo 1. Y por consiguiente, si el peligro fuere tan grande que sobrepase la esperanza de la victoria, no se seguirá la ira, pero en verdad que, si se sigue la ira, aumentará la audacia.